Hola, bienvenidos a todos. Qué alegría, qué emoción encontrarnos nuevamente en nuestro tercer panel de expertos de experiencias de éxito en esta sesión, pues, de las temáticas de salud y bienestar, en los cuales, bueno, voy a repasar muy brevemente las dinámicas de este panel de expertos, el cual está dividido en 4 bloques. El primero de bienvenida, que es el cual va a estar luego moderado por nuestra figura de moderadora, eh, donde va a presentar luego a los dos invitados expertos. Luego seguimos con el bloque de inicio, en el cual estos dos invitados expertos nos van a dar brevemente su palabra sobre el contexto actual sobre estas dos temáticas del día, que son bienestar y deporte, en caso de salud, en este bloque de 20 minutos, para luego pasar a este bloque de debate, que es el que sí nos interesa, el que más ponemos énfasis, en el cual ustedes, bueno, se les pide que tengan una escucha activa, que siempre que quieran hacer una pregunta de lo que vayan comentando cada moderador, lo pueden dejar en el chat al instante, levantar la mano, y en este bloque de debate de 45 minutos aproximadamente, generar pues este intercambio de ideas, de perspectivas, también si quieren comentar su propia experiencia relacionada con el tema, pues tengan la completa libertad. Estamos en confianza en este panel de expertos en el cual, bueno, es para conocernos un poco más, ampliando un poquito las diferentes redes de lo que han sido nuestros super aliados de CF, Aprende, Emprendo, CEBAC, Ágora y Ashoka. Y finalmente cerrar con este bloque de cierre, donde se resumirán, bueno, las ideas más importantes mencionadas en el día. Y sin más preámbulos, bueno, les presento a las que va a ser nuestra supermoderadora del día de la casa de Cebat, que es un cefista avanzada, Master Coach Trainee, especialista en gerencia de la tecnología y la innovación. Entonces, bueno, ahí tenemos a una super experta. Carola, bienvenida, muchísimas gracias por participar en este panel de expertos. Hola Stacy, buenos días. Muchísimas gracias. Qué bueno tener esta oportunidad de participar en este panel de expertos con estos dos superponentes. Buenos días a todos. A ver, vamos a ver por aquí un poco poniendo, les agradezco que vayan poniendo, si no lo tienen, sus nombres en su avatar allí en las pantallas. Bienvenidos por aquí, Giorgio, Johanny, que tiene su cámara encendida y lo estamos viendo. De Aprendo y Emprendo, que es aliada, no sé quién está. Por favor, pongan su primer nombre, aunque sea para poder saber a quiénes tenemos por aquí. Bueno, también tenemos a Alana, tenemos a Marisol, bienvenida, muy buenos días. A ver, Albi y a Marielis. Por los momentos seguramente se irán incorporando otras personas pues a esta súper experiencia que tenemos planificada para el día de hoy. Gracias a ese trabajo espectacular que están haciendo Ágora, Ashoka, Colabora, Aprendo y Emprendo, CEBAC y mi casa, pues CEFE Venezuela, de donde soy egresada como cefista avanzada. Bueno, yo creo que es el momento oportuno para comenzar a presentar a nuestro primer ponente. Si me ayudas, Stacy, entonces colocando la lámina de Ibrahim Cordero. Bienvenido, Ibrahim. Bueno, tenemos un panel de lujo realmente. Fíjense, Ibrahim tiene más de 25 años de experiencia en temas que tienen que ver con la prevención de las infecciones de transmisión sexual y SIDA en poblaciones vulnerables. O sea, un temazo realmente, un gran trabajo que viene realizando Ibrahim en estos temas tan sensibles. Él es fundador y presidente de Artnosis, Arte con Conciencia, la primera organización del país que se ocupa de la prevención del VIH y las ITS entre los discapacitados visuales y que luego amplió
a la prevención y lucha contra la discriminación de todo tipo de discapacidades físicas, esto con el fin de promover una zona 100% libre de discriminación. Y bueno, fíjense que vigente este trabajo que viene realizando Ibrahim desde hace tantos años. Entonces, bueno, sin más, bienvenido Ibrahim, te escuchamos. Muchísimas gracias a todos los presentes, a quienes están aquí presentes, tanto de los organizadores como los que están participando. Bueno, soy Ibrahim, represento a Arnosis. Arnosis, algo así como arte para la conciencia, o arte y conciencia, o arte con conciencia, porque intentamos que todas nuestras actividades estén relacionadas con el arte. Ahí ven la lámina, es nuestra campaña de zona 100% libre de discriminación. Como ven, allí dice por resolución personal, pero es una zona 100% libre de discriminación, conociendo a las organizaciones que nos están coordinando, que están organizando esto. Consideramos que, bueno, no deberíamos remarcarlo, pero siempre que vamos a iniciar una actividad, indicamos que en este momento estamos teniendo una zona 100% libre de discriminación, es decir, para que todos tengan la participación plena y la satisfacción desde lo que son. Y que no va a haber ningún tipo de objeto de situación de detener o de espera un momento, no puedes participar, sino que estamos todos aquí para participar y aprender. Entonces, bueno, ahí está nuestra campaña para que tengan la imagen. Como ven, es una campaña que tiene una gran cantidad de figuritas. Cada una de estas figuras es un símbolo que puede representar varias cosas a la vez. Más adelante, quieren, cuando con nuestro comité organizador, le pueden pedir datos, y si están interesados en conocer un poco más a profundidad esta lámina y su significado, me pueden contactar y con todo gusto les puedo pasar la imagen y el símbolo, el significado de cada una de ellas. Bueno, en mi caso, yo como ven trabajo muchos temas, trabajo con el tema de sexualidad, prevención de discriminación sexual y el tema de discapacidad, enmarcado en dos grandes campañas. Zona 100% libre de discriminación y una campaña que es Vive con menos riesgos, si te proteges, nos proteges a todos. En el caso, por ejemplo, cuando trabajamos todo el tema de todas las acciones que hacemos, principalmente son para reducir la posibilidad de discriminación. Uno de los temas que estamos abordando con mayor frecuencia ahora y que nos está utilizando muchísimo todo el tema de la sexualidad, buscando que las personas comprendan lo que es la sexualidad como tal, sobre todo aquellos que estoy revisando quienes están participando, y hay algunos que trabajan, están trabajando el tema de sexualidad y el tema de género. Entonces es muy importante que podamos entender que la sexualidad es una totalidad, un conjunto de diferentes aspectos. Porque es importante que tengamos eso claro de cuáles son los aspectos, porque a veces cuando nos vamos a relacionar, vamos a solicitar un espacio, están pidiendo actividades relacionadas con la sexualidad, la gente se siente un poco como angustiada, porque generalmente nosotros, por tendencia, y creo que no solamente a nivel de Venezuela, sino que en muchas partes del mundo, relacionan la sexualidad solamente con el aspecto del coito o de la relación sexual, y no comprenden que la sexualidad es una totalidad, una suma de diferentes aspectos. Para darles como un tip de cómo utilizamos nosotros el tema de sexualidad, como es que yo planteo que, digamos que las personas, todas las personas, somos como una vivienda. Esa vivienda, básicamente las viviendas tienen una sala, un comedor, una cocina, un baño, un cuarto y una bandera. Digamos, estos aspectos los presentamos todos, no importa el tamaño de la casa. Siempre son aspectos que se mantienen en todas las viviendas. Entonces, cuando intentamos que con la imagen la persona se vea como una casa y por lo tanto vea a la otra persona como una casa, para que comprenda que cada uno de esos aspectos, digamos, el comedor, la sala, también le quitas esto y le colocas el nombre de sexo, género, identidad, orientación, higiene, actividad sexual, va a poder un poco como entrar en el proceso de que cada uno de estos aspectos conforman una totalidad, en este caso la vivienda, en este caso la sexualidad. Y el hecho de que las personas tengamos, digamos, acciones o respondamos de manera distinta en los distintos aspectos es totalmente natural, porque lo que yo hago en el comedor no es lo mismo que yo hago en la sala, y lo que yo hago en la cocina no es lo mismo que yo hago en el baño. Que además cada uno de estos aspectos tiene de alguna manera como una especie de normas internas de acciones que se ejecutan allí y que hay que respetarlas o que se cumplen allí. Y eso también conduce a entender también, si lo vemos como una casa, el tema de la decoración. O sea, puedo tener la sala decorada de una manera, el comedor de otra, la cocina de otra, y sin embargo sigue siendo una casa. Por lo tanto va a pasar lo mismo
concepto de la higiene de otra manera, que pareciera no combinar, pero bueno, es la forma en que funciona. Para los que trabajamos el tema de sexualidad, es muy importante que cuando vamos a trabajar, sea que no lo solicitan, o sea que, por lo menos pasa mucho con los padres, las madres que se angustian porque mi niño es muy pequeño, ¿cómo tú le vas a hablar de sexo? Voy a hablar de sexo, voy a hablar de sexualidad. Yo puedo hablar de sexualidad utilizando solamente hablar de higiene, de la higiene. Es muy importante que podamos tener en cuenta esto claro y sobre todo que lo tengamos en cuenta claro nosotros, que vamos a hacer la actividad, que vamos a dar información y de diagnóstico, particularmente de Ibrahim. Si nosotros no lo tenemos claro, no podemos transmitir la información a otra persona. No es muy importante que esta consciente que si yo asumo la información y a raíz de esto, entonces puedo intentar generar cambios en otras personas o en sociedades. Mi experiencia siempre ha sido bastante grata, la verdad es que tengo un triunfo porque yo he trabajado con todas las profesiones, es decir, con todas las edades. Yo he trabajado con niños escolar, con todas las áreas, con y siempre abordando el mismo tema, y lo que hago es adecuar el vocabulario y adecuar lo que voy a utilizar, la información que voy a utilizar para cada grupo. Incluso me pasó con el tema de VIH. Yo trabajé con el tema de VIH, que tengo 10 años trabajando en el tema, incluso con niños muy pequeños. Entonces la gente se angustia porque generalmente, como no estoy enfocada en un solo punto, como tú hablas de VIH, tienes que hablar de sexo y son niños muy pequeños. Ya va, habla de sexo, habla de infección, y ocasiones de la necesidad de SIDA. Por ejemplo, el sexo para hablar de VIH. Lo mismo pasa con la sexualidad. Y eso creo que es muy importante que nosotros lo tengamos claro para poderlo transmitir a nuestras comunidades, a nuestros grupos, que queremos ofrecerle la posibilidad de informarse sobre el tema de la sexualidad. No sé cómo estoy de tiempo, pero para ir acercando la idea, una cosa en la que ahorita me está preocupando mucho y en la que estoy trabajando mucho es que las personas las comunidades en general, están con el tema, les interesa mucho el tema de los métodos anticonceptivos. Pero hay un problema con esto desde mi perspectiva, y es que nos estamos enfocando mucho en no embarazarse y no en el tema de prevención de infecciones sexuales. Esto es un problema porque nos está ocasionando que las personas no estén cuidándose desde el punto de vista de las infecciones de transmisión sexual. Muchas personas están pidiendo implantes. Están siempre, no, que quieren implantes, y a mi hija se siente como el calorcito, la necesidad de tener relaciones sexuales, y por lo tanto yo no quiero que quede embarazada. Entonces le colocamos implantes a los anticonceptivos a personas jóvenes sin la conciencia de las infecciones de transmisión sexual. Es muy importante ver cómo manejamos esta situación. Sabemos que muchos tienen trabajos de emprendimiento, donde si una mujer queda embarazada, digamos, el emprendimiento puede ver obstaculizado o encontrar ciertas dificultades para poder desarrollarlo estando embarazada y luego tener un bebé, pero tenemos que hacer mucho hincapié en que tenemos que prevenir las infecciones de transmisión sexual, inclusive en el día. Estamos teniendo un poco de dificultad para escuchar con claridad a Ibrahim, lamentablemente. Quiero validar si terminó la intervención. Él está conectado vía telefónica, por eso lo escuchamos de esa manera. Quiero validar con Stacy. Sí, ya terminó la intervención. Ya terminó la intervención. Bueno, vamos a ver si logra efectivamente conectarse vía internet para que en el espacio de las preguntas, que va a ser bien interactivo, podamos hacerle preguntas para poder clarificar un poco más estos importantísimos temas que nos está compartiendo hoy Ibrahim, donde nos ha hablado de la sexualidad,
de cómo manejar la sexualidad con los niños, el uso de anticonceptivos, las enfermedades de transmisión sexual y muchos otros temas que son realmente bien importantes hoy en día, más que nunca, sobre todo por esa gran difusión de información que tenemos a través de redes sociales, a través de muchos medios digitales y que está tan a la mano, más sin embargo hay como un cuestionamiento de la real toma de conciencia de las personas, sin importar la edad, sobre estos temas tan sensibles. Entonces, bueno, vamos a dar espacio. Gracias, Ibrahim, por tu participación. Esperemos que puedas tener mejor conexión para el próximo bloque. Vamos a pasar entonces a presentar a nuestro segundo invitado experto. Él se llama Héctor González. Es cofundador y director de la organización Deporte para el Desarrollo. Estudió gerencia deportiva y tiene 14 años de experiencia liderando proyectos de impacto social. Un gran trabajo que viene realizando Héctor en todo este tiempo y es un apasionado por el deporte y lo vamos a ver luego cuando nos muestre unas fotografías por allí. Y también es un apasionado por el poder transformar el mundo a través del deporte. Es un experto facilitador de equipos con énfasis en el aprendizaje a través de la experiencia y miembro de la primera cohorte de jóvenes líderes agentes de cambio de Ashoka región andina. Entonces allí tienen su red social, @deporte desarrollo, para que lo puedan seguir. Héctor, te escuchamos. Bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, primero gracias a Ágora y a Ashoka y todos los aliados por crear estos espacios y por la invitación y por la confianza. Yo voy a tratar de ser muy puntual y cumplir como con el espacio de tiempo, sobre todo para ir a la parte central, que creo que es conversar con quienes están aquí acompañándonos en la sala. Yo voy a hablar de 4 temas, pero antes de hablar de estos 4 temas, voy a comenzar con una foto que ya salió por ahí, si quieres ponla, que básicamente resume cómo llegué yo, o sea, cuándo llegó el deporte a mi vida y cómo el tema del deporte se convirtió básicamente en mi trabajo, pero también en una parte fundamental de lo que soy, ¿no? Esa foto soy yo muy chiquito, en un campo de béisbol, creo que ese es el campo del Liceo Caracas, me parece, o en Montalbán. Eh, y el deporte llegó como llega a muchas familias venezolanas, básicamente con la apuesta familiar de usar el deporte o mi habilidad deportiva como un mecanismo de movilidad social. Y eso es lo primero que quería dejarles. Para Venezuela y para algunos países de la región, no todos, pero para algunos, el deporte no es solamente un espacio como accesorio extra, sino que el deporte se convierte en el centro de la planificación familiar. Y eso cambia por completo entonces la manera en la que tienes que entender el deporte. O sea, cuando una familia decide, una familia que vive en una situación de carencia, decide quién come más proteína y quién no, por ejemplo, en función de la habilidad deportiva, y eso lo hemos escuchado en muchísimos espacios que hemos trabajado, tenemos poca comida, pero se la damos a fulano, que es el pelotero, que es el que nos saca de aquí. Entonces, para el deporte, para la familia venezolana, el deporte no es algo accesorio, sino que se convierte en una de las piezas de la estructura familiar, ¿no? Además de, bueno, todo lo que tiene que ver, que ya lo vamos a seguir hablando, todo lo que tiene que ver con la apuesta individual, el tema de recreación, pero eso quería comenzar por ahí, porque para mi familia, especialmente para mi papá, el deporte, lo que trató de hacer conmigo fue mostrarme el deporte como una vía para que yo creara un proyecto de vida en torno a eso. Lamentablemente, quienes me conocen en persona saben que no soy tan alto, eh, y si bien tenía muchas habilidades, en el momento de llegar al alto rendimiento, no cumplía como con los requisitos de esa época. Hoy en día eso ha cambiado, pero en esa época te pedían ser alto.
para poder jugar incluso béisbol. Y yo no era tan alto, y era como, ah, bueno, chévere, eres muy bueno, tienes tal, pero bueno, mira, ya creciste lo que ibas a crecer, así que dale por ahí a otra cosa. Sin embargo, para mí el deporte, además de eso, se convirtió en una forma de hacer amigos y de conocer gente y de coexistir en un medio que en muchos casos era muy violento y que en muchos casos más bien te invitaba a unirte a temas más delictivos, a bandas, no sé qué, ¿no? Y con eso en la cabeza, medio inconscientemente, entré a la universidad, estudié, no sé qué, y salir de la universidad, cuando empiezo a trabajar en organizaciones sociales, yo trabajé con un montón de organizaciones, en algún momento dije, ya está bueno trabajar para hacerle la chamba a los demás, y para que los demás tengan el reconocimiento gracias al trabajo de los demás, y no reconozca el trabajo de los demás, y entonces me junté con dos amigos, y creamos una organización, Deporte para el Desarrollo, que este año cumple 10 años. Ahora bien, para entrar en el tema del deporte como un poco más, de una visión más amplia, lo primero que yo quiero hablar es sobre el deporte como un mecanismo para generar salud y bienestar. Y les voy a poner el caso de una persona que conozco muy bien, que soy yo mismo otra vez. Eh, antes de empezar la pandemia, a ver, no, si tú piensas en alguien que trabaja en deporte, aunque sea deporte social, lo que te imaginas, y eso a veces está bien, a veces no, pero la expectativa es que sea alguien deportista, o que sea alguien cuya imagen te refleje deporte, cuya imagen incluso corporal. Eso no era una realidad en mi caso en el 2019. En el 2019 yo tuve la dicha de viajar muchísimo, y los que han viajado saben que cuando uno está de viaje uno no se mide, y come y disfruta, y su rutina cambia tanto que su cuerpo lo resiente. Para el 2019 yo entré con un sobrepeso como de, no sé, cerca de 10 kilos, por ahí, que no parece mucho, pero para alguien que nunca que nunca tuvo sobrepeso, corporalmente eso sí significaba muchísimo. Y para el 2019, perdón, para el año 2020, todos saben que empezó a dar una gripecita por ahí, y esa gripecita nos obligó a cambiar por completo nuestros hábitos. Porque si bien yo tenía sobrepeso, era una persona muy activa, de un día a día muy activo. Y bueno, cuando empieza todo este tema de la pandemia, que ya yo había entrado con poca condición física, uno de los temas que más resintió mi cotidianidad fue mi condición física, porque más allá del sobrepeso, había perdido gran parte de mi condición física, y en un estado de ansiedad por no saber qué iba a pasar con la humanidad, de desinformación, encerrado en tu casa, ¿sabes? Como con toda esa incertidumbre que vivimos, y seguramente cada uno la vivió de una manera distinta, eh, mi cuerpo empezó a pagar las consecuencias. Y entonces yo tomé la decisión de entrar en una disciplina deportiva que nunca había entrado, y comenzar a entrenar nuevamente, como un año después de la pandemia, porque de verdad estuve en un punto muy crítico. Estuve en un punto en el que tuve que hacer una pausa y decir, no puede ser que yo no pueda subir 3 pisos de escaleras porque me canso. Eso jamás me había pasado. Y comencé a entender que mi estado físico era importante. Entonces, empecé a invertir tiempo, recursos, espacios en mejorar mi condición física, y esa foto para mí resume un poquito como lo más pesado que he podido levantar en mi vida entera, que metafóricamente hablando, básicamente es una competencia conmigo mismo. O sea, si se fijan, ahí no hay nadie mirándome, ahí no hay nadie trabajando para nada, ahí estoy yo contra mí mismo. Y gran parte del desafío del deporte como un espacio de salud y bienestar tiene que ver con eso, con que en la medida en que te enfocas, en la medida en que lo conviertes en un desafío hacia ti mismo y en un proceso de superación individual, vas a ir teniendo bienestar. A mí no me había dado COVID, yo me salvé de la primera ola, de la segunda ola, salí bien librado, pero en la tercera ola me dio COVID. Y yo estoy seguro de que si me hubiese agarrado en la primera ola, el resultado físico y mental y personal hubiese sido totalmente distinto a cuando me dio en la tercera ola, eh, que bueno, mi cuerpo estaba un poco más preparado, pero no solo mi cuerpo, sino que mi cabeza estaba también mucho más preparada, precisamente porque había retomado la actividad deportiva. Entonces, incluso me dio COVID hace 3 semanas otra vez, como seguramente a la mitad de los que están acá, y mi cuerpo nuevamente respondió muy bien. Entonces, eso era lo primero que quería compartir con ustedes, el deporte, si lo entendemos como un espacio de bienestar,
no es solo un tema de bienestar físico, sino que también puede convertirse en un tema de bienestar, llamémoslo psicológico o anímico, mental, ponle la categoría que quieras, pero básicamente eso era lo primero. Si quieres pasa a la siguiente. Lo segundo que les quería compartir es entender el deporte como un espacio para adquirir capital social, que es un término bien interesante, que no voy a profundizar ahí, pero quienes no lo conozcan, pongan esas dos palabras en Google y van a conseguir unas cosas interesantísimas. Capital social es un concepto de la teoría social y básicamente, para lo que ha sido mi recorrido, el deporte me ha ayudado a adquirir capital social, a tener red de relaciones, a tener redes de apoyo, redes de incidencia, redes en las que pertenezco, redes a las que quiero pertenecer. O sea, como me ha ayudado a acumular esas relaciones sociales que de nuevo en una etapa post pandemia son súper importantes. Esas dos fotos, quienes saben de fútbol probablemente reconozcan a este señor del abrigo, pero quienes no lo saben, él es un deportista profesional que se llama Didier Drogba, y que jugó muchísimos años con el Chelsea de Inglaterra, y digamos, es un deportista que en su momento fue súper valioso, pero la foto con Drogba, que además es uno de mis ídolos dentro y fuera de la cancha, tiene mucho valor porque Drogba, para mí, lo más rescatable de él es que él es una persona que detuvo una guerra. En su país había una guerra civil entre dos bandos y lo único que los unía era la pasión por el fútbol, y Drogba fue una figura súper importante en ese proceso de transición y de pacificación, porque básicamente él conectaba todo el capital social de un país gracias a su exposición global, a la figura que representaba y a lo que inspiraba en la gente. Entonces, para mí esa foto con él no solo es, digamos, cumplir mi sueño de ver a alguien que admiras, sino también entender cómo esas personas han logrado ser agentes de cambio en su país. La otra foto es con quien ahora puedo llamar a un amigo, que es Antonio, que también en cierta medida es un ejemplo de constancia y de esfuerzo en el tiempo, pero al mismo tiempo, Antonio hoy en día tiene algo, y es que es probablemente uno de los pocos atletas venezolanos que vive en Venezuela y que tiene tanto capital social que nadie es capaz de cerrarle la puerta a Antonio cuando viene con un proyecto o cuando viene con una idea. O sea, si alguno de ustedes hoy aquí, Antonio Díaz, le escribe, yo estoy siempre seguro que usted le va a responder positivamente. Y eso habla un poco de cómo el deporte también constituye un mecanismo de visibilidad. Y esa visibilidad genera oportunidades. Y esas oportunidades son las que nosotros hemos intentado llevar, digamos, a las comunidades también. Si quieres pasar a la siguiente. Y hablando de comunidades, aunque esta foto no se ve muy bien porque la tomé yo, igual en internet hay millones más, el último concepto que les quería dejar es el concepto de comunidad deportiva, porque a veces damos por sentado que el deporte ocurre y ya, pero cuando tú llegas a una comunidad o profesionalmente, donde sea que tú veas a alguien haciendo deporte organizado, hay que entender que detrás de eso existe algo que se llama comunidad deportiva, y es todo lo que tiene que articularse para que ese niño pueda jugar esa manera en la cancha de su edificio. Todo lo que tiene que ocurrir ahí implica una cantidad de actores de la comunidad que tienen que estar de acuerdo con el deporte y que tienen que contribuir en cierta medida para que esto ocurra. Esta foto, no sé si la ven bien, pero por ahí en el medio está Daniel, este chamo de bicicleta, está por ahí con una gorra, hay una cantidad loca de medios de comunicación, pero además, si lo miras como un poco más de detalle, puedes ver, por ejemplo, un papá que está cargando a su hija deportista, que también hace bicicleta. Puedes ver a un señor que lleva una bolsa que seguramente iba para su casa. Puedes ver a una señora cargando a la hija. Puedes ver al vecino tomando cerveza. Puedes ver el kiosquito del fondo que está abierto y que está ofreciendo servicios. Puedes ver un transporte que está pasando atrás. Puedes ver a la señora que alquila teléfono. O sea, puedes ver esa foto, puedes ver a casi toda la comunidad deportiva reunida y organizada en función de un fin común, que en este caso era recibirlo a él y, digamos, compartir con él y tal en su comunidad, pero al final del día entender que comunidad deportiva es una red también de actores que tienen que coexistir y que tienen que trabajar en función de un fin común. Entender ese concepto de comunidad deportiva también nos ha permitido llevarlo a otra conversación, que es la conversación país. Cómo logramos desde el deporte articularnos como una gran comunidad deportiva en busca de un fin común,
que bueno, obviamente tiene que ver con progreso, con desarrollo, con no sé qué. Pero nada, no me voy a extender más, quería dejar esos 3 conceptos. El deporte te puede ayudar en temas de salud y bienestar, el deporte te puede ayudar a reconstruir o a hacer crecer tu capital social, y el deporte te permite contar con una comunidad deportiva que te ayuda a avanzar. Entonces, nada, gracias. Vamos a la parte de las preguntas y seguimos. El micrófono cerrado. Muchísimas gracias, Héctor. Qué experiencia tan bonita la que nos has compartido. Y bueno, realmente Sembrar País tiene que ver con todas esas actividades que vienes desarrollando desde hace tanto tiempo. Y hay que ver cómo inclusive con lo que nos comparte podemos observar no solamente lo que has hecho hacia afuera, sino cómo tú mismo has vivido un proceso de transformación personal en el marco de toda esta experiencia. De verdad que te felicito. Bien, y ha llegado el momento para este espacio hacerlo mucho más nutritivo en función a la participación de todos y todas ustedes. Fíjense que lo que queremos es que haya un intercambio de ideas, que puedan haber comentarios, preguntas, compartir experiencias o inclusive expresar inquietudes que tengan en esta área de salud y bienestar, en donde ustedes están inclusive activos con emprendimientos que han venido trabajando también y que seguramente pues tienen allí temas de los cuales quisieran compartir y conversar en este espacio. Aprovecho de tomar unos comentarios que ha hecho Miroslava a través del chat, y mira, fíjese, Miroslava, y levantó la mano, estábamos conectadas, Miroslava. En la medida que Héctor comentaba, por ejemplo, lo que el deporte como centro de la planificación familiar, y Miroslava nos decía, sí, bueno, Cuba, Costa Rica, República Dominicana y Puerto Rico son ejemplos de eso, ¿no? Donde el deporte es parte de ese núcleo familiar de manera muy importante. Entonces, Miroslava, sin más, abre tu micrófono y te escuchamos. Hola, muy buenos días. Bueno, sí, días. Lo que pasa es que como yo estoy en otro lado todavía, es complicado. Buenos días, ¿cómo están? Buenos Eh, días. Muchas gracias por el espacio, Héctor. De verdad, o sea, tu ponencia me pareció maravillosa. De verdad, muchísimas gracias. Yo también hago CrossFit y entiendo el tema de todo lo bueno y el bienestar que te genera cualquier disciplina deportiva. Quería preguntarte, sobre todo por el tema de que hablas de la planificación de la familia y más sobre temas de que en temas de salud sexual y reproductiva en nuestro país, pues existen muchas madres jóvenes que también pues se encuentran en esa misma situación o culturalmente pues esto es bastante arraigado en nuestro país. Quisiera preguntarte en una zona popular, porque yo estoy intentando desarrollar un proyecto de salud sexual y reproductiva, y la verdad es que le quiero agregar, aparte de cosas culturales, también le quiero agregar cuestiones de deporte. Y la verdad es que, siendo muy honesta, siento que las comunidades en ese sentido son un poco más difíciles de poder abordarlas, porque no puede ser solo un deporte. Tú mismo dijiste que tiene que ver con una comunidad deportiva, entonces si bien puedes empoderar a muchos de los actores que se encuentran allí que hagan deporte, ¿cómo haces para involucrar estas dos cosas de salud sexual y reproductiva en conjunto con el deporte como disciplina para poder hacer un proyecto integral en ese sentido? No sé si me expliqué bien, pero pues la verdad quisiera hacerlo como para pues poderle agregar cosas a mi proyecto. Sí, yo creo, estoy casi seguro que Albani, que está conectada, estuvo con nosotros en un programa en Valencia de deporte y prevención y empoderamiento, pero no lo voy a obligar a hablar, pero estoy casi seguro que hizo She Plays con nosotros, solo que yo no estuve presente esa vez porque no estaba en Caracas, en Venezuela, pero estoy casi seguro. Pero fíjate, te voy a contar una experiencia que no es nuestra, porque también lo interesante del deporte es que es muy fácil contar, es muy fácil tener referencias y tener ejemplos. Y, y como tiene tanta visibilidad, los ejemplos son muy fáciles de traer a la mesa, ¿no?
Pero este capaz no lo conocen, pero es un ejemplo bien interesante de un señor que se llama, no me acuerdo cómo se llama él, un futbolista profesional de Sudáfrica, que jugó en la liga de fútbol allá, no sé qué, como un tipo muy famoso allá, pero no salió de Sudáfrica más allá de, o sea, no dio el salto a Europa, que es como lo que todo futbolista termina deseando, sino que fue muy, muy importante en su país. Este señor, una vez que se retira, decide crear un proyecto social que era hacer torneos de fútbol en comunidades. Y él hacía el torneo. Y ese era, digamos, como su atractivo. Entonces su torneo se convirtió en un espacio como muy, muy, muy positivo. La gente lo reconocía, ya sabían. Tal. En algún punto, él empieza a notar que había un tema de VIH súper duro en las comunidades en las que trabajaba, sobre todo entre hombres. Y que no necesariamente es hombre homosexual, sino hombres. También como por un tema de diferencias culturales. Entonces, él empieza a notar eso, y lo siguiente que empiezan a notar la gente que él y su equipo de trabajo, por supuesto, eh, es que uno de los grandes problemas es que los hombres surafricanos no se hacían la prueba del VIH porque, ¿qué haces tú yendo para esa clínica, hacerte ese examen? Sospechoso. ¿Sabes? Era como un tema cultural de yo no quiero que me vean haciéndome este examen en este sitio. Si por casualidad voy incógnito y me ve un vecino, el chalequeo, pero no solo el chalequeo, sino el estigma, que es la palabra correcta, el estigma asociado a eso era súper, súper fuerte. Entonces este señor, de verdad, su ONG se llama Grassroots Soccer, pero no me acuerdo el nombre de él, dijo, es que el problema del VIH en estas comunidades no es solamente el tema de acceso, porque acceso a través de las agencias de Naciones Unidas había un montón. Es un tema cultural, que la gente no se hace la prueba. Entonces, ¿qué hizo? Para resumírtelo. En el marco de su torneo deportivo, él dijo, bueno, si usted quiere jugar un torneo deportivo, usted tiene que hacerse un chequeo médico, como todos los atletas. Una prueba antidoping, una prueba no sé qué. Y lo que hizo fue que cada vez que iba a ver su torneo deportivo, ponía una carpa tapada al lado de la cancha, y en ese chequeo médico estándar que todos tenían que hacerse, incluyó pruebas de VIH. Entonces lo que hizo fue eliminar ese proceso de exposición a un estigma por ir a una clínica, hacerte un chequeo de VIH, y lo incorporó a una dinámica muy sencilla, que es una dinámica del deporte. Entonces tienen que hacer su prueba, todos se tienen que hacer su prueba. ¿Cuál es el resultado a la vuelta de un par de años? 3, 4 millones de pruebas de VIH en jóvenes, no sé qué, que además eran la población. Ahora, eso es una experiencia muy positiva, porque él lo que hizo fue entender la dinámica de su comunidad. Y ese siempre es el problema fundamental. Probablemente en las comunidades en las que tú estás trabajando, el deporte no es importante para esa comunidad. No hay referentes, no hay espacios deportivos, o no hay entrenadores deportivos dedicados a hacer trabajo en la comunidad. Y si eso es una realidad, a veces hay que también estar como tranquilo con eso y decir, mira, en esta comunidad no están las condiciones. Porque ¿qué pasa? Y está pasando ahorita en Venezuela con otros temas en los que no me voy a meter, pero que estamos forzando al beneficiario a recibir un beneficio que probablemente no necesita. Y, y entonces el resultado del proyecto no es positivo, y te cuesta un montón, oye, la gente no viene, y yo hago esto está súper lindo, y todo, y la gente no viene. Pero no viene porque yo creo que la primera etapa, el paso anterior, es entender en qué comunidad estás trabajando, cuáles son realmente las características de tu comunidad. Eso por un lado. Y por otro, yo sí te invito a que hagas un mapa de actores deportivos de esa comunidad. ¿Quiénes son? Es el entrenador, porque muchas veces nosotros, por ejemplo, casi no trabajamos directo con los chamos, trabajamos con el entrenador, porque él es el que vive ahí, él es el que la gente conoce, que la gente le respeta, que lo escuchan, que él dice vamos a hacer y la gente va y lo hace. Entonces, esa es como mi otra invitación. Trata de ver quiénes son los actores clave en temas deportivos y comienza la conversación con ellos. Y trata de negociar primero con ellos, antes de ir incluso a la familia o a los líderes comunitarios o antes de ampliarlo. Vete primero por ahí, porque ellos son los que tienen esa información que probablemente no vas a encontrar en ninguna estadística, en ningún lado, sino de ellos. Chévere, Héctor, muchas gracias. Miroslava, ¿cómo te parecen estas sugerencias que te está dando Héctor desde esa experiencia espectacular que tiene? No, maravillosa, maravillosa la verdad y me va a servir mucho para entregar pues ideas novedosas a mi proyecto. Sí,
Buenísimo. Recojo las últimas dos que te dijo. Haz un mapa de actores claves desde el punto de vista deportivo y luego trabajar con los entrenadores antes de ir con las familias, ¿no? Antes de ir directamente con el beneficiario final. Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias a los dos por compartir todas estas ideas. Por aquí tenemos, Stacy, ¿vas a decir algo? Sí, Ibrahim quiere complementar esa respuesta. Excelente. Ibrahim. ¿Cómo no te escuchamos, Ibrahim? Ok, fíjense una cosa. Mi experiencia, yo he estado trabajando con disciplinas deportivas, incluso de alta competencia como las disciplinas deportivas de todos los equipos de la UCB. Yo también he estado trabajando con otros espacios. Entonces, no sé cómo es tu proyecto, pero es importante si primero tienes que hacer un abordaje en la comunidad. Por ejemplo, se está utilizando mucho el tema de poner a alguien que esté a bailar o algo, y eso puede traer público. Y por lo tanto, a medida que vas comunicando en la comunidad, vas a hacer más fácil que puedas hacer diferentes actividades. Creo que luego tienes que clasificar tu proyecto en cuáles son los grupos deportivos que vas a buscar. Yo hago deporte por placer, yo hago deporte porque quiero adelgazar o porque quiero hacer algo, o porque quiero salir de casa, y yo quiero hacer deporte de alta competencia. Para estos tres grupos básicos vas a tener que hacer estrategias distintas. Por ejemplo, una cosa es que trabajamos con los atletas de alta competencia, con el tema de la prevención de infecciones de transmisión sexual del embarazo, que un embarazo sea de un chico, o sea, que con el tema de un chico tiene embarazo a una mujer, este embarazo va a dificultar su desarrollo deportivo porque necesita preocuparse de ello. En el caso de la muchacha también. Entonces, y con las infecciones de transmisión sexual, en el caso, por ejemplo, de un atleta de alta competencia que le interesa desarrollarse como atleta de alta competencia, bueno, va a tener que ir a algunos países, a salir afuera, donde le van a solicitar una prueba de VIH, y si es VIH no le van a permitir que pueda participar. Venezuela está permitido hacer la prueba de VIH a nivel, excepto por situaciones de salud, pero competencias no se exigen, pero en otros países, si tú eres un atleta desarrollar, es muy importante que te cuides, porque en espacios internacionales, en algunos te pueden solicitar prueba de VIH. En el caso, por ejemplo, si es por otros espacios, que ya estamos hablando de posibilidades de desarrollo de deporte en alta competencia, bueno, ir incorporando que en parte del bienestar, de la salud, está la posibilidad de evitar un embarazo, en el tema de los adolescentes, y por supuesto prevenir de la infección de transmisión sexual para el proceso de mantener un cuerpo sano. Gracias, Chévere, Ibrahim. Ibrahim. Gracias, gracias. Qué interesante esto, porque fíjense, cuando trabajamos en temas de salud y bienestar, sobre todo estos temas de la parte de enfermedades de transmisión sexual, como VIH, cabe preguntarse, bueno, ¿cómo generar autoconciencia en las personas para que se cuiden, ¿no? Y allí Héctor nos compartió el link de la página del ejemplo que él estaba poniendo con este equipo de fútbol, y ahora Ibrahim nos destaca la importancia de que si tú eres un deportista que quieres ir a competencias internacionales, pues tienes que cuidar de tu salud porque esas pruebas van a estar allí presentes. Entonces, digamos que llegamos al cuidado de la salud, no de manera directa, generando autoconciencia de que es importante que cuides tu salud, porque a veces ese tipo de mensajes como que la gente los rechaza, y qué fastidio, otra vez hablando de ese tipo de cosas, sino que si quieres ser un deportista que haga carrera y ser destacado y participar en eventos, pues tienes que cuidar de tu salud, porque esas pruebas y tu salud son muy importantes para tu desempeño exitoso, ¿no? Y esas pruebas van a estar presentes para que puedas participar en esas competencias internacionales, por ejemplo, Carola, ¿no? y para completar un poquito también lo que decía Ibrahim, nosotros trabajamos un concepto que es proyecto de vida, que es como uno de los pilares metodológicos de la organización, que básicamente, sobre todo en chamos que están en etapas de creación de proyectos de vida, adolescentes, es venderles la idea de, si tú tienes unas metas, un proyecto de vida, todas tus acciones van a ir encajando en ese proyecto de vida. Entonces, cuidar tu salud, evitar embarazos, no sé qué, todo eso responde a esa meta del proyecto de vida. O sea, que es como, muchas veces te dicen, no, tienes que cuidar tu salud, pero si eso no hace sentido dentro de tu lógica de vida, es como, ¿por qué?
Entonces, siempre tratamos como de posicionar ese concepto de proyecto de vida como una manera también de tener una hoja de ruta de cada persona y que cada uno entienda que ese paso 1, ese paso 2 es en respuesta a su proyecto de vida. Que en el deporte es mucho más sencillo de dar porque, bueno, al final del día es, si quieres ser deportista de alto rendimiento, bueno, tienes que seguir una ruta que te lleve al alto rendimiento y hay cosas que puedes hacer y cosas que no, o que debes hacer o no. Pero en el caso de gente, por ejemplo, que no apunta al alto rendimiento, también la idea es utilizar la plataforma deportiva para que piensen en ese proyecto de vida igual. Yo no quiero ser deportista profesional, pero quiero ser tal cosa. Entonces, qué tienes que hacer? ¿O qué pasos deberías seguir? ¿O qué acciones deberías tomar o no? Creo que ese concepto de proyecto de vida nos ha ayudado muchísimo en este recorrido a darle como un marco de referencia a la gente con la que trabajamos. Qué bueno, Héctor, lo felicito. De verdad que es bien poderoso eso que dices, proyecto de vida y que haga sentido en ese proyecto de vida. Bueno, tenemos dos manos levantadas. Primero vi a Albi y luego a Marielis. Entonces, en ese orden, vamos a dar la palabra a Albi. Te escuchamos. Hola, buenos días. Bueno, Buenos días. quería agradecer a Héctor y a Ibrahim por sus ponencias, buenísimas. Muchísimas gracias por todo el contenido que han podido compartir con nosotros el día de hoy. Quería compartir un poquito lo que ha sido mi experiencia. Yo empecé, yo hago trabajo político y social desde hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, y desde el 2018 empecé a trabajar de lleno con deporte y para mí el deporte significó una de las herramientas más poderosas que he podido conseguir para generar un impacto real, un impacto tangible, un impacto que se vive y que se ve. Yo tuve la oportunidad de participar en 2 de los programas de Deporte para el Desarrollo, que es esta plataforma de la que nos mencionaba Héctor, todo su trabajo. Formé parte de la red, que es la red de entrenadores comunitarios, y de Chi Play Safe. Ambos programas son increíbles, aprendimos muchísimo y nos ayudó a ampliar nuestra visión y a darle un poquito más de forma a lo que queríamos hacer. Nosotros tenemos una academia deportiva, vimos el impacto tan bonito y significativo y el cambio que se generaba en las vidas de nuestros atletas y queríamos llevar eso fuera de nuestra academia, queríamos compartirlo con otras personas, queríamos que más personas cambiaran sus vidas a través del deporte. Gracias a esto, a la formación que recibimos con Deporte para el Desarrollo y a otras plataformas como Colabora, por ejemplo, que nos enseñaron muchísimo, creamos Atrapa el Frisbee, que es una plataforma de masificación y difusión de Ultimate Frisbee y de sus valores en colegios. Trabajamos con niños y el tema es que a través del deporte, porque el deporte engancha, ¿saben? A través del deporte podemos transmitir mensajes que quizás de otra manera podrían ser tediosos o aburridos, y creo que si nos preparamos para realmente transformar vidas a través del deporte como canal para la transformación, para el desarrollo, el impacto es muy significativo. Gracias, Albi. Claro, claro que sí. El deporte es una vía de alto impacto para lograr la transformación de personas desde el ser, ¿no? Y pudiese ser paradójico, pero claro, hay un gran trabajo interno en cada una de las personas que practican deporte para llegar al logro de sus metas deportivas, pero que pasan por el trabajo de su ser como seres humanos. Hay un libro muy interesante que se llama The Inner Game, el juego interior. Pueden buscarlo y bajarlo por internet, que habla justamente del poder de la mente y cómo eso impacta en el desempeño de los deportistas. Y va mucho más allá, se relaciona con el tema del coaching, etcétera, etcétera. Coaching deportivo, pero también se aplica en el coaching de vida. Bueno, gracias, Javi, por compartir tu experiencia, qué bueno. Y tenemos ahí a Mayrielis con su manito levantada, ¿te escuchamos? Hola, ¿me escuchan bien?
Sí, te escuchamos bien. Hola, muchas gracias por la invitación a participar en esta jornada de hoy. Y bueno, muchas gracias a la participación de los ponentes. Yo soy parte del equipo de consultores de Aprende y Emprende. Creo que nada de la vida es casual, sino causal. Y bueno, me empezaron a llegar muchos mensajes para participar el día de hoy. Dije, bueno, me voy a motivar a participar y quería compartirles y al final cerrar con una pregunta para los ponentes del día de hoy. Yo soy consultor en la parte de lo que es marketing, pero también recientemente en mi experiencia de vida soy sobreviviente de cáncer de mama. Y gracias a esa experiencia pude ver vivir, mejor dicho, en carne propia, muchas de las fallas que tenemos ahorita a nivel de salud, ¿no? No solo desde el punto de vista de hábitos personales, sino también desde el punto de vista del sistema de salud en el país. ¿Ok? Entonces, motivado a eso, bueno, tengo la idea de un proyecto que está en fase de ideación para apoyar a las personas que están padeciendo esta enfermedad, ¿no? Y la pregunta que le tengo a los ponentes es, ¿cómo, o mejor dicho, cuáles serían esa serie de recomendaciones que ustedes podrían dar a los que estamos no solo ideando, sino también, bueno, llevando a cabo estos proyectos que están conectados con temas de salud, para conectar con estos potenciales inversionistas de estos proyectos, los cuales no son beneficiarios directos y por lo tanto no están tan sensibilizados sobre la importancia de abordar estas problemáticas. Y además están bombardeados por toda la sobreinformación de la importancia que es intervenir o participar activamente en la solución de estos problemas. Entonces, bueno, eso era lo que quería compartir. Gracias, Mayrielis, perdón. Sí, ese es uno de los grandes temas a resolver, ¿no? Todo el tema de respaldo, ya sea desde la colaboración, las alianzas y desde lo económico. ¿Cómo les va a ustedes con esos temas? A ver, ¿tiene alguno de ustedes inquietud? ¿Alguno de los participantes que tenemos hoy en este panel tan interesante? Desde el punto de vista de financiamiento, apoyo, ¿cómo van con eso? A ver, ¿tienen alguna inquietud en este sentido o cualquier otro comentario o pregunta que quieran hacer? Estamos todavía con tiempo para escucharles. Voy a revisar por aquí por el chat a ver cómo vamos. Por aquí mandan abrazos a Albi, Marisol. Bueno, allí les coloqué el nombre del libro que les comentaba. Ok, tenemos a Alana con la mano levantada y un comentario de Giorgio. Vamos a darle la palabra. Ok, ya vamos a darle la palabra a Alana y luego vamos con el comentario de Giorgio que nos está escribiendo por el chat. Alana, te escuchamos, tienes la manito levantada, ¿estás pidiendo la palabra? Sí, hola, buenos Hola. días. ¿Cómo están? Yo soy, bueno, me presento, soy Alana Astudillo de Fundación Chamos en el Agua. Nosotros somos una fundación en donde damos clases de natación de manera gratuita a personas con discapacidad y a niños en situación vulnerable aquí en la isla de Margarita. Entonces, bueno, ¿cómo ha sido? Por lo menos quería hablar un poco de la experiencia que nosotros hemos tenido. Nosotros somos una fundación familiar que nacimos en 2017 por las crisis que estábamos viendo que estaba sucediendo alrededor de la piscina. Nosotros estamos en un complejo de piscinas que es público, que es de la gobernación, y entonces hubo un día que entraron unos chamos que querían jugar, o sea, ellos querían entrar a jugar en la piscina, o sea, me preguntaron, mira, yo me puedo meter en la piscina a jugar, y yo, o sea, no sé qué me dio una iluminación o algo, y le dije, no, a nadar no, pero a jugar no, pero a nadar sí. Y yo fui y hablé con el coordinador y le dije al coordinador, mira, yo voy a meter a estos, tú me das permiso para meter hoy estos chamos gratis aquí para enseñarles a nadar.
nosotros somos un club privado. Bueno, sí, no hay ningún problema, me dijo el coordinador. Y, bueno, y no, ningún problema. Y el primer día habían 5 niños. La semana siguiente hubo 20. Y entonces también quería comentar de mi experiencia que por lo menos el proyecto de nosotros, que es un proyecto deportivo, no nació con una idea así muy elaborada, sino que fue algo que se dio. Y bueno, actualmente ya tenemos 5 años, estamos legalmente constituidos, que es una cosa que nos costó muchísimo. Hasta me dijeron en el registro que por qué había elegido la natación como deporte, que era un deporte elitesco. Entonces salí muy frustrada, me acuerdo de esa cita registrando la fundación, pero al final se pudo. Y entonces hemos impactado a 300 chamos aquí en la isla de Margarita, que le hemos enseñado a nadar. Y también es muy importante para nosotros la inclusión, ya que no solamente trabajamos con personas en situación vulnerable, sino también trabajamos con personas con discapacidad, y que se entienda que también por lo menos la ignorancia a veces hace que no se haga la inclusión, porque la gente por lo menos era un choque al principio cuando los chamos de situación vulnerable, que son los de bajos recursos, vieron a una persona con discapacidad. La primera vez dijeron la palabra que no se tiene que decir o no se debe decir, porque no tenían cultura, no tenían nada y lo veían raro. Y hoy en día son amigos, son los que se acompañan a nadar. Entonces, bueno, eso es más que todo lo que yo quería decir. Y que bueno, que también puedes tener una inclusión de personas de bajos recursos con personas con discapacidad, y al mismo tiempo entrenan con las personas regulares que son beneficiarios del club. Entonces, bueno, eso es lo que les quería comentar. Qué bueno, Alana, qué tremendo proyecto, qué bonito, ¿no? Cómo se ha dado de manera natural. No escuché cuánto tiempo tienes con este proyecto, pero bueno, hoy en día esos temas como que son un poco más públicos, entre comillas, más hablados, ¿no? Más visibles, de manera más consciente. Me imagino igualmente que ese primer impacto de tener contacto con estas personas con discapacidad y poder lograr la inclusión hace un proceso hermoso. Y por ahí, bueno, Ibrahim es especialista en estos temas. Lo tenemos por allí, no lo sé. ¿Qué pudiera decirnos, Ibrahim, en términos de lo que es la inclusión actualmente y qué es lo que está pasando, cómo se está manejando hoy en día el tema de la inclusión en un país como Venezuela? A ver si podemos tener alguna perspectiva de él en relación a ese tema. Si lo tenemos, chévere. Si no está ese, pues, ¿sí? Ok. Sí, aquí está. Ok. Sí, pero el tema de inclusión sigue siendo un problema difícil en Venezuela con el tema de las personas con discapacidad, a pesar de que, digamos, ahí existen las leyes, y de alguna manera hay una apertura en muchos aspectos de, digamos, de reconocer el potencial que pueden tener personas con discapacidad, sea alto o sea regular o bajo, para, digamos, permitir el desarrollo y ya de alguna manera cierto cambio de paradigma de que las personas con discapacidad pueden estar en cualquier espacio. No tenemos, digamos, las condiciones para la posibilidad. Porque de repente, conozco mucha gente que dice, pero yo no tengo inconveniente en que la persona pueda venir al gimnasio o entrar aquí al espacio para hacer deporte, pero el asunto es que no tenga una baja de acceso, por ejemplo, para la persona que pueda. O el tema de, el caso de las personas sordas, que tenemos una doble dificultad, y es, por ejemplo, por un lado, son los generalmente utilizan el porcentaje más alto, utilizan lenguaje técnico, y por lo tanto no tenemos intérprete en todos los espacios. Entonces, intérprete en todos los espacios, y eso puede dificultar la comunicación. Y por el otro, las personas sordas, en su mayoría, no saben leer y escribir, no tienen la capacidad, la destreza de radial, que yo puedes hablar de la edad. Entonces ya hay una dificultad. Pero creo que una de las mayores dificultades que tenemos todavía para la inclusión y para el complemento
los espacios, el espacio deportivo, y la parte de recreación es el tema de... Stacy, si nos puedes ayudar, disculpen, Ibrahim dice, creo que de uno de los grandes problemas que entonces tenemos con el tema de la inclusión, y entonces no se oye bien, si nos pudieses traducir allí, ¿qué es lo que está diciendo? Siento mucho lo del tema de la señal, pero bueno, básicamente podríamos concluir en esto. Es muy importante, están trabajando con que aprendan a hacerlo en equipo, tratar de que las personas con discapacidad y las personas que no tienen discapacidad participen en el mismo espacio, y de alguna manera el tema de la colaboración y eso es lo que genera la inclusión. Hacer actividades en conjunto y también estas actividades separadas, porque bueno, cada quien tiene un nivel, pero hay momentos en que se puede formar equipos, hacer juegos en pareja, donde se pueda relacionar con otra persona con su condición, sea cual sea, y a la vez de quitarle el deporte y de la vida. Gracias, Ibrahim. Bueno, traduciendo un poquito, resumiendo, sintetizando lo expresado, él hablaba sobre que, bueno, que el cambio de paradigma sí es difícil, pero muchas veces se tiene incluso la aceptación social del entorno, pero no las condiciones para esta inclusión. Entonces ahí es como el paso el reto, la dificultad que se tiene en nuestro entorno actual. Y bueno, y mencionaba, por ejemplo, el tema de las personas que son sordas. Muchas veces se habla de diferentes tipos de inclusión, pero por ejemplo eso, como tener un intérprete de señas, por ejemplo, en esta misma actividad, es complicado tener las condiciones para ese tipo de inclusión. Y bueno, habla también como de la importancia, y ahí yo lo conecto con lo que mencionaba Alana, de hacer equipos de equipos, incluso de colaborar en conjunto para lograr poco a poco, pues incluso lo conecto también con lo que decía Héctor, ver los actores que hay en el entorno para hacer esos equipos de equipos y todos colaborar en conjunto para llegar a esa inclusión. Muchísimas gracias. Yo cuando yo fui intérprete para personas sordociegas, y me tocó en un momento interpretar para que la persona, esta seleccionada Miriam Torres, que era la presidenta de ORMU, Organización Venezolana de Sordos Ciegos, estábamos haciendo un trabajo en la UCB con tiempo libre, y Miriam aprendió a bailar salsa casino. Imagínate, salsa casino. Yo era el intérprete le pasaba la información y Miriam hizo una presentación para presentar la posibilidad de poder recibir clases en salsa casino siendo una persona sordociega, y nadie se enteró de que era sordociega hasta que habló y ella dijo, soy persona sordociega y acabo de participar en una demostración de salsa casino para que ustedes se ocupen de un tiempo libre. Entonces podemos hacer la integración también con el tema de la disposición y teniendo las dos. Teniendo o no teniendo los recursos, tratando de acercarse lo más posible a que sea una experiencia placentera para todos. No sé si se escuchó mejor. Sí, eso sí se escuchó. Sí, qué maravillosa experiencia. Gracias por compartirla, Ibrahim. Héctor, no sé si lo que quieres aportar tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita. Sí. Sí, ajá. Nosotros, después de todo este recorrido hasta el día de hoy, siempre nos hemos hecho una pregunta que era, ¿cómo vive, de qué vive una organización deportiva comunitaria? Porque nos encontrábamos experiencias de gente que te dice, yo tengo 20 años con esta escuela de fútbol, yo tengo 40 años enseñando fútbol aquí en esta comunidad. Y era como, wow, si tuvieses que hacer un análisis de sostenibilidad, como las teorías de negocio te ponen, esa gente sale raspadísima, pero tienen 40 años haciéndolo. Entonces, siempre nos encontramos como casos y casos de gente que, ¿cuánto cobras? Lo tomo como el tema de Alana, ¿cuánto cobras? Nada. ¿Y cómo lo haces? ¿Y cómo? O sea, era como esa pregunta de cómo sobrevive un emprendimiento, porque al final del día es un emprendimiento, en una comunidad por tanto tiempo, sin habilidades gerenciales, sin un modelo de negocio, sin una visión estratégica, sin nada de lo que se supone y que tanto se está vendiendo por todos lados hoy en día. Entonces, esa pregunta nos giraba como en la cabeza y era, bueno, ¿cómo? Y
empezamos a investigar un poquito sobre el deporte como modelo de negocio y entendimos un tema fundamental relacionado con la inclusión y que tiene mucho que ver con una cultura venezolana de alguien paga por mí, pero también tiene que ver con el desafío de incluir en el modelo deportivo nacional una visión distinta. Y ese es lo que sí brinda un cambio de paradigma. Porque al final del día pasa mucho con el deporte femenino, que hoy en día está cambiando a nivel global. Y era esta lógica de, que además es un ciclo súper difícil de romper. Bueno, yo no le doy en mi cancha, yo no le voy a dar 2 horas a el deporte femenino si vienen 2 niñitas nada más. Porque a esas mismas 2 horas se las doy a otro deporte masculino, vienen 100. Entonces al final hay una lógica de mercado que está muy atada a temas culturales, a temas que obviamente hay que empezar a trabajar desde abajo, pero en términos de inclusión, también a veces nos toca entender el deporte como una industria. El deporte al final es una industria que mueve una economía global, que responde a unos intereses de economía global y que al final del camino termina convirtiéndose en una potencia económica. Por eso, por ejemplo, la FIFA tiene tanto poder de injerencia sobre asuntos globales. Si mañana el presidente de la FIFA decide no transmitir más ningún juego deportivo, créanme que va a haber una movida global y eso va a influir en la economía. Entonces, a nosotros en nuestro modelo deportivo venezolano, que jamás un modelo viene de una influencia como del modelo cubano, del modelo ruso, del modelo no sé qué, desde hace muchos años, antes de todo, ese modelo deja un poquito de lado la lógica de industria deportiva y le da al Estado una responsabilidad súper grande en mover el deporte base y en mover y en crear espacios de inclusión dentro del deporte. Entonces, claro, la responsabilidad de los espacios de inclusión, sobre todo los espacios públicos, termina quedando en manos de decisores que no entienden los desafíos de ese espacio y que no lo ven como una lógica de negocio porque al final del día, siendo una política pública, un modelo de Estado como el que tenemos, la sostenibilidad no es una palabra que existe como dentro de la planificación de lo que hacen. Entonces, hay como un ciclo ahí súper difícil de romper, que es cambiar la lógica deportiva desde una visión de la filantropía, si quieres poner una palabra, hacia una visión de industria deportiva, que no quita el impacto social, que no quita el foco en la inclusión, que no quita el foco en transformar la vida, en mejorar las condiciones, pero sí cambia la dinámica. Nosotros ahorita estamos, y acá la semana que viene cerramos la prueba piloto de un programa de gerencia de organizaciones deportivas comunitarias en una comunidad en Caracas. Y la primera cosa que yo llegué preguntando era, ¿quiénes cobran una mensualidad? El 70% de las personas decía, no, yo no cobro porque la gente no puede pagar, porque estamos en una comunidad muy pobre y la gente no lo puede pagar. Y era como, ¿y cómo sabes que la gente no lo puede pagar? O sea, ¿por qué asumes que la gente no lo va a pagar? ¿O cómo asumes que la gente no te puede ayudar? Que no significa pagar. Y entonces ahí, digamos, como en el desarrollo del programa, hoy en día ese 70%, casi todos comenzaron a cobrar. Pero ¿qué pasa? No significa que si no me pagaste este mes, el niño no va a jugar. Significa que tengo una necesidad, porque finalmente, algo que hacemos empezando el programa es que ellos calculan cuánto cuesta realmente su escuela mensualmente. ¿Cuánto cuesta? Aunque ellos no lo pagan, que lo consiguen porque la cancha es gratuita, porque no sé qué. Cuantificamos todo lo que hacen. Y cuando tú sacas ese número, la gente se impresiona y dice, wow, mi escuela cuesta $800 mensuales. ¿De dónde estoy sacando yo $800 mensuales? O sea, ¿cómo lo estoy haciendo? Entonces, yo creo que para no extenderme demasiado, porque más adelante la mano levantada ahí, no significa que ahora, de ahora en adelante tenemos que movernos a un modelo económico, no sé qué, sino entender el deporte como una industria, incluso el deporte desde lo social, porque creo que pueden coexistir, creo que por ahí hay un factor de transformación mucho más valioso. Y nuestro país hoy en día ha comenzado a entender muchas cosas desde la lógica económica y a veces por incidencia o por omisión han cambiado algunas cosas. Así que, nada, ese era como el aporte que quería hacerles también en temas de inclusión. Si inclusión no significa gratis, significa Gracias, Héctor. abrir.
Chévere, gracias Héctor. Y muy interesante lo que hablas sobre cómo cambiar la perspectiva de la filantropía a la industria deportiva, a la gerencia deportiva, ¿no? Para hacer todo esto sostenible. Bien, fíjense. Ibrahim, Ajá. ¿quieren complementar esta parte? Ibrahim. Ok. Sí, fíjense una cosa, también la experiencia deportiva puede servirnos para trabajar temas de no discriminación, para trabajar temas de igualdad de género, más allá de que quizás tengamos que conformar, porque si lo queremos hacer formal y vamos a participar en otros eventos, no te puedes presentar con un equipo mixto, pero si puedes hacer entrenamientos mixtos, quiere decir chicas y chicos, personas con discapacidad y personas sin discapacidad, como una forma de conformar un equipo. O sea, tengo un equipo de voleibol donde hay mujeres, donde hay hombres y donde hay personas con discapacidad, y vamos a entrenar como equipo. Vamos a competir con fulano, con el equipo tal, y bueno, es solamente masculino, pues irán solamente los chicos, y no, a lo mejor no podrán ir las personas que tengan una condición de discapacidad porque bueno, el reglamento no lo permite, pero estamos trabajando en equipo, estamos conformando un equipo y no verlo solamente, bueno, el equipo de personas con discapacidad, el equipo femenino y el equipo masculino, sino trabajarlo como un equipo integral, que cuando nos vaya a representar, dependiendo de tenga que ir uno o tenga que ir el otro, es otra cosa. Y también porque con eso podemos incentivar que se vean juegos donde participan todos en el mismo nivel de competencia, en el mismo nivel de habilidades, y eso podría contribuir a la reducción de la discriminación, a la reducción de la inequidad de género y la inclusión de personas con discapacidad en todos los espacios. ¿Qué tal se escucha esta vez? Se escuchó bien, se escuchó bien. Gracias, Ibrahim. Gracias, Ibrahim, por tus aportes tan valiosos. Miren, tenemos a Alana con la mano levantada y también tenemos un comentario y pregunta de Giorgio en el chat. Entonces, Alana, creo que quiero validar si tu intervención tiene que ver con lo que venimos conversando. Te doy la palabra para luego ir con la pregunta de Giorgio. Alana, ¿estás por allí? Sí. Ajá. Esto tiene que ver con lo que estábamos conversando. Okay. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Héctor. Nosotros como fundación al principio, obviamente como digo, fue una idea espontánea, no teníamos idea de qué era la sostenibilidad, al principio era nuestro propio dinero que iba saliendo del bolsillo, hasta que nosotros nos vinimos adentrando en estos programas en donde buscamos la sostenibilidad de la fundación. Y también del club, que el club sí tiene más de 40 años de experiencia, porque lo fundó mi abuela, el club de natación. Entonces, nos dimos cuenta con todos estos cursos que hemos hecho, que nosotros somos una empresa híbrida. ¿Por qué? Porque nuestra fundación y el Club Los Indómitos lo tenemos al mismo par, son iguales para nosotros. Y nosotros, por lo menos, ahorita la fundación tiene su nuevo modelo de negocio, que es un nuevo modelo de negocio. Nosotros a través de Colaboras pudimos conseguir algunos implementos para realizar actividades deportivas, y nosotros realizamos las actividades y también las alquilamos, y todo ese dinero llega a la fundación para que la fundación sea sostenible y sigamos podando aportar. Igual que como dice, por lo menos nosotros hacemos estudios socioeconómicos para que entren tanto los chamos en situación vulnerable como con las personas con discapacidad. O sea, la persona que realmente necesite, que su condición socioeconómica no da para pagar la clase de natación, ¿qué se le hace? Se le da totalmente gratuito, o hay algunas personas que solamente se le cobra una parcialidad, o sea, se le cobra una parte de la mensualidad, no se le cobra completa. Entonces creo que totalmente de acuerdo con lo que dijo Papelón, y súper chévere también como lo explicó el doctor Ibrahim, el nivel de habilidades para que vaya cada persona en su, en su disciplina, como él dice, no, ok, la inclusión, pero si es un juego de niños, no vamos a llevar a las niñas. Entonces es súper chévere lo que han hablado. Bueno, eso es lo que quería decir. Gracias, Alana, gracias. Y en esa línea, Marisol, en función a lo que comentó Héctor, dice, excelente Héctor, aquí en el chat, cambiar las creencias y paradigmas históricos de la visión del deporte en nuestro país, ¿no? De eso se trata, y dice, es todo un reto.
Y Héctor le contesta, un reto que toma tiempo, pero lo que hemos ido encontrando es que pareciera que existen las condiciones para comenzar esa transformación. Y bueno, qué bueno que eso se esté dando. Fíjense, por acá Giorgio desde hace rato tiene una pregunta en el chat y bueno, no podemos dejar de atenderla. Él se conectó con este tema de que se comentó al principio, Héctor, donde decíamos que en la familia, decías tú que en la familia venezolana le dan la prioridad en la alimentación en cuanto a la proteína al deportista. Y entonces él pregunta, ¿cómo mejorar la alimentación en los deportistas? Bueno, considerando ese contexto, ¿no? Donde hay una familia que no tiene tantos recursos y tiene que darle prioridad al deportista, etcétera, ¿no? ¿Cómo hacer para que esa alimentación, él dice, cómo mejorar la alimentación en los deportistas? Lo primero que te voy a decir es que yo no soy experto en ese tema, así que todo lo que te diga tiene que ver exclusivamente con nuestra experiencia de trabajo. Ya luego un experto te podrá responder como con mucho detalle, pero a nosotros nos pasó hace un tiempo, hace unos como 6 años, por ahí 7, que los entrenadores lo que más nos reportaban de necesidades, además de implementos deportivos, que era la necesidad número 1, 2, 3 y 4, la necesidad 5, era que los chamos no estaban comiendo bien, sobre todo como cuando correlacionaba con temas crisis alimentaria venezolana, o sea, como cuando estábamos en una situación que no es que hemos salido de ahí 100%, pero digamos, era como un escenario bien difícil en el que el tema de la comida y el abastecimiento era súper fuerte. Y nos decían, los chamos no están comiendo, y entonces vienen a entrenar y se nos desmayan, o no rinden, o los papás no lo mandan porque esto fue como también un tema como la asistencia a las escuelas bajó, las escuelas deportivas, porque los papás no mandaban al niño a entrenar porque entonces entrenaba y después de entrenar llegaba con más hambre a la casa, porque venía a hacer deporte y de quemar energía. Entonces era como, no te voy a mandar a entrenar porque vas a llegar con hambre, no tengo para darte otra comida, ya te di una. Entonces, esa es una realidad bien dura, que ahí la respuesta inicial es multifactorial, o sea, y no hay una respuesta única. Lo que nosotros logramos aportar en algún momento cuando estaba esta situación fue que nos aliamos con algunos nutricionistas del Instituto Gatorade de Ciencias del Deporte y entonces creamos un plan o como una formación en sustitución de alimentos para llevarle a los chamos, a las familias de los chamos que están parte de nuestro programa, que es básicamente sustitución de alimentos, es decir, bueno, este es el requerimiento mínimo de cualquier niño, este es el requerimiento promedio de un niño que hace deporte, en términos de calorías, no sé qué, cantidad de alimentos, estoy hablando cualquier cosa que no soy experto en ese tema, pero lo que hicimos fue llevar información, porque muchas veces el tema de la comida es que asocias la proteína con carne, pero bueno, hay otras formas de obtener proteína, muchas veces las porciones, crees que la porción tiene que ser mucho más grande de lo que realmente tiene que ser, o sea, había como, en resumen, una cantidad de desinformación respecto a cómo resolver esa crisis de alimentación y cómo mantenerlo. Y lo que hicimos fue llevar información, o sea, lo que hicimos fue poner ahí conocimiento de cómo mantener ese tema del nutricional de tu casa con, por ejemplo, lo que te llegaba en la caja. Que de lo que te llega a la caja, cómo haces un plato balanceado con eso, si es que se podía. O cómo complementas con cosas que son más baratas que comprar un kilo de carne y que cubren el mismo requerimiento, solo con un poquito de conocimiento de cómo se arma. Entonces, creo que por ahí tiene como, fue nuestra manera de aportar. Luego ahí hay una diferencia, porque cuando entras en alto rendimiento, que es cuando tu deportista, cuando tu hijo tiene talento y alguien lo ve y tienes algún chance de intentar ser profesional, ya ahí la decisión cambia un poquito, porque además empieza tu hijo o tu hija empieza a ser, vamos a llamarlo llamativo para la industria deportiva. Entonces, te voy a poner el caso que más conozco, que es el béisbol, pero creo que funciona así en otros espacios. Cuando ya tú tienes un deportista que pasa del deporte social, del deporte para todos, del deporte base, del deporte, llámalo también, 1000 nombres tiene, de esa etapa de niño, y entonces ese niño comienza a destacar
deportivamente y comienza a proyectarse hacia el alto rendimiento, a partir de ahí ya hay institución, ya hay, digamos, como toda una comunidad deportiva orientada al alto rendimiento. Y entonces ahí el reto real es llevar ese talento a esas estructuras. En el caso del béisbol, el desafío es, si tú tienes un niñito que juega a los criollitos y tiene talento y es muy bueno, viene de un barrio por allá lejísimo, el desafío es cómo sacar, cómo generar la visibilidad para ese niñito que permita que la estructura del deporte de alto rendimiento lo vea y lo absorba. Y ya cuando está dentro de esa estructura, el tema de la nutrición viene acompañado de el interés de esa comunidad deportiva en que ese chamo lo logre. Entonces ahí vas a tener, por ejemplo, si entras en una academia de béisbol, vas a tener a la gente de la academia apoyándote en ese tema, no necesariamente con dinero, pero digamos, vas a tener información, vas a tener acceso a especialistas, vas a tener referencias, vas a tener una ruta un poquitico más marcada. Entonces creo que por ahí, eso es una diferencia. O sea, lo primero es llevar información, esa es como nuestra primera respuesta, y la segunda es, si estás hablando más de alto rendimiento, el desafío real es ponerlo, es que lo vean y lo contraten o les interese, incluso en distintos niveles, en otros deportes también, otras disciplinas. Entonces, va por ahí. Chévere, Héctor, gracias. Bueno, por aquí tenemos a Giorgio, creo que está aplaudiendo, así que su respuesta le ha sido de mucha utilidad. Ya le voy a dar la palabra a Michelle. Ahorita un comentario de Marisol para cerrar entonces este punto. Giorgio, la Fundación Caña de Empresas Polar puede darles información al respecto, porque incluso Sí. tienen un programa de sustitución de alimentos para lograr los requerimientos calóricos de los NNA que hacen o no deporte. Están ubicados, Y Ahí para lo cerrar, puedes terminar de leer. y ¿Sí? Marisol, nosotros este programa que les decía con Gatorade, también como es parte del mismo grupo de empresas, lo hicimos con Cania y ellos fueron los que nos ayudaron también con ese diseño, porque justo ellos estaban trabajando ese tema en su área de acción que es Antímano, pero tienen un pedacito del programa que sí permite salir de Antímano, o sea, sí permite que algunos especialistas vayan más allá de Antímano. Entonces por ahí fue donde conseguimos apoyo. Buenísimo, buenísimo. Chévere. Bueno, creo que, a ver, ¿qué se hizo? Tenían una mano levantada, pero Michelle, Michelle. Yo sí, quería Ujú. hacer como dos preguntitas. Bueno, la primera era, quería, bueno, invitar a Lana y a Albani, ya que están aquí escuchando, que nos compartieran un poquito cómo ha sido para ellas llevar el tema del deporte en la pandemia. O sea, me gustaría saber qué aprendizajes han tenido, a ver si nos los pueden compartir. Aquí democráticamente invitándolas a que participen, pero sí me gustaría escucharlas, sobre todo, bueno, para ver también si de pronto por allí cómo lo han sentido, porque sabemos que, bueno, necesariamente el deporte en pandemia ha sido muy difícil, no solamente para todos, pero especialmente pues para el deporte, ¿no? Ya que lo estamos hablando hoy. Y también me gustaría ver si Héctor nos pudiera compartir de pronto algún tip o algún consejo de cuál es la mejor manera de usar el deporte como una herramienta para el bienestar y la salud. Cómo lo ve desde su perspectiva, y también si Ibrahim nos puede también pues comentar cómo es la mejor manera también de la inclusión, ¿no? Y ir eliminando esas brechas de género, que igual sabemos hay muchos temas más profundos. Todo empieza desde la raíz, ¿no? O sea, allí intervienen muchas cosas, pero ¿cuál es la mejor manera de llevarlo, digamos, a trabajarlo en comunidades y cómo ir poco a poco eliminando esas brechas? Bueno, eso. Alana, estás invitando a Alana a contestar una pregunta, pero ella por el chat nos dice, excelente panel, me tengo que despedir ya que tengo Pero puedo otro responder compromiso. Responde rapidito, pues. Te puedo responder rápido. Bueno, en la pandemia obviamente fue un golpe muy duro, porque al principio donde nosotros vivimos y donde donde damos las clases es lejano. Estuvimos más o menos un año sin darles clases de natación a los chamos, pero sí le ayudamos con las tareas, ya que es un tema, para nosotros es un tema muy importante también la educación del colegio.
Entonces muchos de ellos no tenían teléfonos, entonces mi teléfono fue señal de todas las tareas que les mandaban y yo los llamaba al vecino, a esto. Entonces no se siguió trabajando como tal en el tema del deporte, pero sí se siguió en contacto con los chamos de la fundación. Y por lo menos tan para nosotros también fue muy bueno que nosotros tenemos a padres que pudieron conseguir un permiso con el SOI y nosotros comenzamos a dar clases en la playa prácticamente ahí mismito que sacaron que más o menos las semanas radicales y no radicales. Aquí en Margarita todavía no estaba autorizado el uso de las playas. Entonces al final con un padre pudimos hacer el permiso y todos los sábados teníamos un permiso especial para seguir dando las clases de natación por la fundación, porque también es muy importante para las personas con discapacidad que no pierdan la constancia, porque nosotros también damos terapias dependiendo del nivel de habilidad que tengo, el nivel que está esa persona. Entonces, para nosotros fue muy duro en ese aspecto porque cerraron la piscina, que por cierto me tengo que ir rápido porque tenemos reunión, porque la piscina de Guatamare, que es en donde nosotros laborábamos antes de la pandemia, la van a reinaugurar la semana que viene. Y justamente ahorita tenemos el compromiso de ir a reunirnos con las personas nuevas, a contarles cuál es nuestro proyecto, qué es lo que hacemos para que obviamente otra vez nos abran los espacios para poder estar en la piscina y seguir haciendo nuestra labor. Gracias, Alana, por compartir, bueno, rapidito tu experiencia, hermosa experiencia. Te felicito por todo lo que han logrado en este sentido. Y tenemos Gracias, a Alana. Albi. Tenemos a Albi, luego le doy la palabra a Héctor y leemos un comentario de Ibrahim. Albi, te escuchamos. Bueno, para responder a la pregunta, para nosotros en la academia el año 2020 fue súper complicado. El tema de la pandemia representó un golpe muy duro porque, a ver, la academia es una de nuestras principales fuentes de ingreso, la academia es nuestro trabajo, y tener que parar, hacer un stop, porque bueno, el tema del confinamiento y todo esto, a nosotros nos llevó a reinventarnos y a pensar, bueno, aquí hay que resolver, tenemos que hacer algo. Y empezamos a preparar planes de entrenamiento para que los chicos pudieran revisarlos en sus hogares, y todo bajo nuestra asesoría, nuestro acompañamiento de manera virtual. También armamos planes de entrenamiento en equipo, pero vía Zoom. Entonces nos conectábamos toditos, prendíamos nuestras cámaras y entrenábamos juntos, pero cada quien en sus casas. Luego, a medida que bueno, fue avanzando la pandemia y se fueron levantando un poco las restricciones, empezamos a reunirnos a entrenar con grupos reducidos y todo esto. Hoy en día, creo que nos sentimos un poco más preparados para una futura contingencia de este tipo, porque bueno, quedó mucho aprendizaje con el tema del COVID, y quedó especialmente el tema de que, pana, tenemos que estar preparados para reinventarnos en cualquier momento y en cualquier situación. Estuvimos pensando incluso en esta oportunidad, que han habido algunos rebrotes y todo esto, y no sabemos lo que pueda suceder. Queremos hacerle algunos talleres a nuestros padres y representantes para que ellos tengan más conocimientos de la disciplina deportiva y puedan apoyar a sus niños para que continúen con sus entrenamientos en casa, para que sean los papás los que, bueno, no puedes ir hoy al campo, pero vamos a practicar acá en casa para que no pierdas tu proceso. Esa es más o menos nuestra experiencia en la academia. Chévere, estupendo. Apalancarse en la familia, Albi, gracias por comentar. Héctor, entonces te doy la palabra para que contestes la pregunta que hizo Michelle. Sí, pues, va a ser como ganar tiempo. ¿Me puedes repetir la pregunta? Es que es una preguntota. Sí, bueno, mi pregunta era, ¿cuál es la mejor forma de usar el deporte como una herramienta de salud y bienestar? Lo pregunto ¿por qué? Porque siento que a veces en el deporte hay mucha competencia. Muchos pueden verlo más como, bueno, para competir, más que ser un mecanismo de, digamos, unión de equipos, ¿no? Trabajar en equipo, porque eso es realmente lo que más se ve en el deporte, pero que no se sienta que sea como una competencia y más bien como una forma de pronto de
no sé, digamos, hacer algún deporte para sentirme bien interiormente, mentalmente, emocionalmente, ¿no? Esa era más o menos mi pregunta. Ahí lo importante y lo bonito del deporte es que las diferencias, o sea, diferenciarse, no significa o no es necesariamente sinónimo de excluirte. ¿Por qué? Por ejemplo, en muchos deportes se incentiva el entrenamiento mixto hasta los 12 años. De los 12 años en adelante, lo que se recomienda a los equipos deportivos es diferenciar las categorías entre femenino y masculino. Por temas de desarrollo físico, no sé qué, tal y tal. Entonces, y eso se hace como dentro, como funciona dentro de un ecosistema, es como muy natural esa diferenciación y no se siente como un tema discriminatorio ni nada, sino bueno, mira, efectivamente el deporte femenino tiene unos requerimientos y el deporte masculino tiene otros y eventualmente esa diferenciación a veces termina siendo incluso un beneficio para el espacio, ¿no? Entonces, en este otro caso, en el caso de tu pregunta, pasa lo mismo. Cuando tú entras en una lógica de salud y bienestar para el deporte, significa, o digamos, entras como en una línea específica. La mejor manera de entender esa diferenciación es ver, de nuevo me estoy refiriendo al tema de industria deportiva, capaz estoy medio repetitivo con eso, pero es justo en lo que estamos montados ahorita, por eso lo tengo como tan fresco. Por ejemplo, cuando tú ves la ropa deportiva en sí misma está diferenciada. Aunque a uno al que no le importa eso, compra la que más le gustó y ya. Pero la ropa deportiva, tú puedes comprar ropa para alto rendimiento, que tiene unas características y tiene una tecnología asociada, ropa para salir a correr, o ropa para, qué sé yo, hacer una disciplina deportiva específica. Y eso, cuando lo llevas hacia la organización deportiva de base, también lo que te está queriendo decir ese tipo de diferenciación es que el deporte como un espacio de salud y bienestar debería ser o debería estar incluido en los estilos de vida de todo el mundo. Y deberías poder hacer algún tipo de actividad deportiva. O, que aquí viene el otro concepto, cuando estás pegado específicamente al tema de salud y bienestar, lo que haces es actividad física. O lo que se incentiva es a que hagas actividad física. Que hay una diferencia conceptual pequeñita, pero que es bastante importante. Y es que actividad física puede ser, por ejemplo, salir a correr al parque y dar una vuelta. Eso es actividad física. ¿Es deporte? No. En el concepto. Y no es deporte porque no estás enmarcado en la palabra que tú repetiste a veces, que es competencia. No hay un parámetro de reglas, no hay digamos, no es estándar, no sé cuánto, hay como unas cuantas cositas que hacen que tú puedas llamar a algo un deporte o una disciplina deportiva. Entonces, yo creo que el tema de salud y bienestar, si bien está muy pegado al deporte, en realidad el concepto que uno tiene que buscar que se entienda y que se incorpore en la dinámica de la gente es actividad física. Tienes que hacer alguna actividad física. Ah, lo encontraste dentro de una disciplina deportiva, buenísimo. Ah, lo encontraste en salir a caminar con tus vecinos, increíble. Ah, haces yoga, haces, qué sé yo, saltas la cuerda, subes al techo de tu casa y saltas la cuerda. Eso es actividad física. Y en cierta medida, eso es lo que se trata de hacer globalmente. O sea, que todo el mundo haga, así sea, un poquito. ¿Por qué? Está demostrado que genera bienestar psicológico, físico, salud, mejor salud. Esa es toda esa ola. ¿Cómo hacer que la gente se meta en esa onda? Yo creo que al final del día uno compra las cosas que le hacen sentido a su vida. Entonces, primero tiene que tratar de hacer una actividad sencilla, que se adapte a tu dinámica, que se adapte a tu nivel de disposición, a tu nivel de autorretarte, no sé qué. Entonces, tiene que ser accesible, tienes que poder hacerla en tu casa, bueno, en tu casa no, pero en un espacio cercano a tu casa, etcétera, etcétera. Ahí hay mucho del espacio público. El espacio público tiene que estar más o menos preparado para eso. Luego, a nosotros lo que más nos ha costado a lo largo de este tiempo es hacerle entender a un entrenador, una entrenadora deportiva que vive en una comunidad, que su escuela deportiva, por muy valioso que sea, que haga campeón, su escuela deportiva al final del día es un espacio protector. Y cuando tú les preguntas, ¿cuántos deportistas profesionales han salido de tu escuela en estos 30 años? Ninguno. Entonces, ¿por qué tú sigues dándole prioridad
a una competencia, invirtiendo los pocos recursos que tienes en una competencia, cuando quizá también si te entiendes como un espacio protector, puedes usar mejor esos recursos que tienes. Entonces, el balance entre la competencia y el espacio protector ha sido nuestro gran desafío desde siempre. Porque el entrenador deportivo que creció viendo fútbol, viendo básquet, viendo lo que sea, está más orientado a la competencia. Y en competencia, lo que tampoco te dicen, pero que es una dinámica deportiva, es que en competencia no caben todos. O sea, cuando tú estás en una lógica de alta competencia, es alta competencia. Hace poquito yo escuché a alguien que decía que hacía montañismo, y decía algo que a mí me marcó, y es que cuando tú haces montañismo, que es básicamente tratar de llegar a la cima de una montaña, incluso geográficamente, la cima de la montaña es un espacio muy chiquito. Y no caben todos. Y no puedes estar mucho tiempo ahí. Porque si tú llegaste a la cima de una montaña, seguramente hay muchos otros que también están tratando de ir a esa cima y eventualmente van a llegar y te van a quitar a ti. Entonces, los picos son sitios muy chiquitos en los cuales puedes estar poco tiempo. Y eso es alto rendimiento. No es para todo el mundo. Entonces, creo que el reto real ahí es diferenciar esos tres niveles. Actividad física, que está más asociada al bienestar individual, colectivo, global, etc. Luego, deporte como estrategia de inclusión, y luego alto rendimiento, que es importante porque te marca también aspiracionalmente una meta, pero son tres universos, coexisten, se comunican uno con otro, uno nutre al otro, etc. Pero son tres universos distintos. Buenísimo, gracias Héctor. Estupendo eso, lo voy a dejar para el cierre, esta última intervención que hiciste, Héctor, porque es bien clarificadora. Y vamos a darle la palabra entonces a Ibrahim. Sí, aquí lo tenemos. Ok, estupendo. ¿Me oye? ¿Lo oye? Ajá. Que comience a ver. ¿Comienza? ¿Me escucha? Sí, sí. ¿Me oye? ¿Me oye? Un poco bajo, pero adelante, haz la intervención, cualquier cosa yo hago la síntesis. Un segundo. ¿Y ahora? Mejor. Ok, entonces fíjense, bueno, para el tema de la inclusión, bueno, lo primero que tenemos que entender es que una vez que logramos nosotros ver a la otra persona desde su propia condición, desde su propia situación, desde su propia realidad, forma de comunicación, orientación sexual, creencia, religión, hábitos alimenticios, lo que sea, cualquier cosa que sea su aspecto que de alguna manera lo hace distinto al resto. Si nosotros logramos para verlo desde esa dimensión y no nos ponemos con aquello de que, bueno, si es que si tú fueras un poquito menos flojo, o si fueras un poquito menos claro, o un poquito menos oscuro, o no fueras tan gay, sino que lo vemos desde su dimensión completa, desde su condición como persona, eso es lo que facilita la inclusión. Cuando estamos trabajando con grupos de personas, y digamos en este caso que generalmente los grupos, por más que juguemos a que sean grupos pares, siempre existirá la diversidad. Dentro de esa diversidad tenemos que aprender a aceptar que cada persona es totalmente distinta, y cuando nosotros ejercemos una función que decimos, bueno, trata de no ser tal cosa, y ahí estamos hablando de discriminación, y ahí estamos, digamos, como guardando la posibilidad de la inclusión. Entonces la inclusión se realiza principalmente reconociendo a la otra persona desde su verdadera dimensión y generando espacio, como el ejemplo que les puse. Yo practico un deporte, tengo un proyecto de voleibol, de básquet, de fútbol, de natación. Bueno, yo por supuesto voy a tener los de alta competencia, los de media competencia, los de baja competencia, y también voy a tener personas que van a nadar simplemente por rehabilitación, por ejercicio o por el hecho de placer, que por lo menos es mi caso. Yo cuando practicaba natación siempre lo he hecho por placer. He tratado de ejercitarme, pero lo hago básicamente por placer. Pero hay momentos que yo puedo reunir, hacer, bueno, vamos a hacer este fin de semana una competencia, y compiten chicos contra chicas, con personas con discapacidad, con personas convencionales, y conforman siempre el equipo de natación o el equipo de béisbol, y que aparezcan todos en conjunto. Eso es hablar de inclusión. Eso es una forma
forma de hacer prácticas directas e inmediatas desde la inclusión y no presentar, por ejemplo, les presento el equipo de voleibol masculino, les presento el equipo de voleibol femenino, les presento el equipo de voleibol de personas con discapacidad. No, les presento al equipo de voleibol. Es el equipo de voleibol. Quien esté allí, no tengo yo que establecer la diferencia, aunque, insisto, cuando de repente vaya a presentarme en un espacio a competir, bueno, por supuesto, posiblemente porque las normas no me lo permiten, bueno, irán los chicos, irán las chicas o irán las personas con discapacidad. Muchas gracias, Ibrahim. ¿Se Se escuchó escuchó bien? muy bien, perfecto, se escuchó muy bien. Excelente. Bueno, caramba, qué tremendo espacio hemos tenido hoy para compartir. Yo creo que inclusive el tiempo se ha ido volando y qué interesante todo lo que se ha desprendido de este grupo de salud y bienestar. Cómo entonces desde la actividad deportiva y desde temas como la inclusión, la sexualidad, el cuidado de la salud desde la prevención de las enfermedades de contagio sexual inclusive. Son todos temas que están inmersos en un sistema. Y entonces es bien interesante ver cómo no, eso, son parte de un sistema, no son ejes que son independientes. La práctica del deporte y las enfermedades sexuales, wow, ¿qué tiene eso que ver? Muchísimo tiene que ver, porque como personas que buscan ese bienestar, esa práctica deportiva, pues cada uno de estos aspectos, la alimentación forma parte de también, todo tiene que ver. Y lo decía Héctor en sus intervenciones, que lo importante es, en estos temas de salud y bienestar, es qué hace sentido para tu vida dentro de ese proyecto de vida, valga la redundancia, que has planteado para ti. Entonces, bueno, todas las intervenciones han sido muy valiosas, los emprendimientos y todos los proyectos que están llevando adelante las personas que han participado el día de hoy, les agradecemos por todo su compartir de experiencias, por sus preguntas, sus inquietudes y todo lo que ha generado pues esta conversación. Tenemos una breve síntesis de la primera parte de lo que nos compartió Ibrahim, se los voy a leer brevemente. Él nos dice que esa lámina que nos mostraba al principio, y no sé si la pueden compartir un momento, yo voy a seguir conversando, esa lámina de su campaña de discriminación es la base de todas sus actividades. Están trabajando el tema de sexualidad, buscando la comprensión del tema desde lo interno. A ver, que sigo leyendo aquí. Desde lo interno, ya que no se puede modificar espacios si no tengo un cambio interno. La sexualidad no es solo, a ver, ajá, ahí está la lámina. La sexualidad no es solo sexo y por ello se puede abordar con distintos grupos sin importar la edad, porque siempre está por allí la inquietud de a partir de qué edad puedo comenzar a hablar de sexualidad con los niños. Hay una preocupación muy alta y es que hay un alto índice de necesidad de evitar embarazos y por ello temas de dispositivos de prevención de embarazos, pero se trabaja mucho, pero no se habla del tema tanto en igual proporción de los temas de infecciones de transmisión sexual. Entonces, esto un poco para complementar, ya podemos dejar de compartir la lámina, gracias Stacy, complementar un poco todo este tema que al principio nos compartía Ibrahim y que no pudimos escuchar bien. Bueno, agradeciendo a los organizadores pues haber creado este espacio espectacular para compartir. Gracias Michelle, gracias Stacy, gracias a los ponentes Héctor e Ibrahim y a todos ustedes que han estado participando activamente. Ya algunos se han ido desincorporando de la conexión por razones de tiempo. De verdad que yo también agradecida por habernos tomado este tiempo para hablar de un tema tan importante. Y bueno,
íbamos a hacer una fotografía, no sé si ya la hicieron, yo tomé No, varias, ya se le la puedo hicimos, compartir. así que, ah, Sí, excelente, tomamos varias. excelente. Sí, Y nada, entonces, muchas gracias a ti, Carola, por la supermoderación de hoy, a todos los presentes, a todas las organizaciones aliadas y a los superponentes por contribuir y apoyar a pesar de todo, superando todo reto de conexión. así es. Y a así es. todos los que van a ver esta grabación en diferido. Así que bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos y nos vemos entonces en los próximos paneles. Hasta luego, gracias.